Presidente del Gobierno, presidente de las Cortes, consejera, autoridades, ponentes, magníficos ponentes y compañeros, agentes sociales. Hoy tiene uno la sensación de estar asistiendo a un acto que va a tener una cierta utilidad, ¿no? Una cierta rentabilidad para nuestra comunidad autónoma, para las gentes que la pueblan, a poco que nos esforcemos en que esto vaya para adelante y que vaya bien. Miren, la crisis que todavía padecemos, nadie sabe muy bien en qué va a derivar, cuándo terminará de verdad. Hay muchas incertidumbres, ¿no? Pero, sin embargo, sí que esta crisis puede darnos, nos está dejando algunas lecciones. Bajo nuestro punto de vista, una de las lecciones es que la gestión que hasta ahora se está llevando de esta crisis no está ayudando precisamente a superarla para una buena parte de las personas que vivimos en este país, en esta comunidad autónoma. Eso es una lección, ¿no? La mejora de la economía está mejorando, seguramente por causas ajenas a las políticas que están llevando, por causas externas, políticas del Banco Central Europeo, abaratamiento de materias primas, del petróleo, ¿no? Está ayudando a recuperar económicamente y, sin embargo, esta recuperación económica, las políticas de gestión de esta crisis no están haciendo que repercuta realmente, de verdad, con profundidad, en la economía, en lo social, en las personas. Yo creo que es una lección que debemos tomar nota. La otra es la pregunta, que también tiene respuestas y nos da lecciones, de por qué en nuestro país la situación de crisis, similar a la que han vivido otros países de nuestro entorno, han tenido consecuencias mucho más dramáticas, traducidas en empleo y, por lo tanto, traducidas en pobreza y en una mayor fragmentación social, en una mayor brecha social. Bien, esto tiene que ver, ya se ha apuntado, con cosas tan comentadas como puede ser nuestro sistema productivo o cómo nuestras empresas se desenvuelven, se desarrollan en este sistema productivo. Bien, pues en este debate sobre el sistema productivo, sobre la mejora del sistema productivo, también hay que tener en cuenta, va a tener que tenerse en cuenta, lo que es el compromiso de nuestras empresas con el entorno, con los diferentes grupos de interés y también con el entorno general social en el que vivimos. Y efectivamente, esto va mucho más allá de lo que es el cumplimiento estricto de la legalidad a la que todos y todas estamos comprometidos. Bien, el debate sobre la responsabilidad social empresarial tiene mucho vínculo, está muy vinculado, tiene que estar vinculado a la competitividad, a la viabilidad de las empresas y al futuro de las empresas. Nosotros hoy nos congratulamos de este nuevo espacio estable de diálogo social, esta mesa, el inicio de esta andadura. Nos congratulamos de la forma que se está haciendo, porque es ambicioso, porque va mucho más allá de lo que es la actuación en grandes empresas y ambiciona ir a la pequeña y mediana empresa y ambiciona ir también a los autónomos, eso es muy importante, y nos gustaría que efectivamente esta nueva andadura pudiera dotar de herramientas de implementación, de evaluación, de validación y de seguimiento de esos procesos de responsabilidad social empresarial. Bien, esperemos que este pacto, que este acuerdo, se dote ahora de recursos y de voluntades. Es verdad que las administraciones pueden hacer mucho, pueden poner recursos para todo este plan. Es importante la difusión, es importante la formación y también es muy importante pues, que pequeños gestos políticos, por ejemplo, en lo que son las subcontratas o los contratos, la externalización de actividades de la propia administración pública, se tenga en cuenta en los pliegos de condiciones elementos básicos de responsabilidad social empresarial. Esto es lo que nos puede hacer avanzar y que ese número de empresas que a mí decían que eran importantes, a mí me han parecido pocas, 66 empresas parece que estaban sujetas al plan de responsabilidad empresarial. Sinceramente,
me parece pocas. Yo creo que son muchas más las empresas las que simplemente ya se acogen a contratas de las administraciones, metiendo cláusulas, introduciendo cláusulas de responsabilidad social. Seguro que el número de empresas ese se disparaba bastante. Bien, con recursos, con compromisos serios, con sinergias generadas entre todos y todas, seguro que esto va a ir adelante. Ahí está, yo creo que el compromiso de todos los agentes sociales y el compromiso, desde luego, de Comisiones Obreras de Aragón para que esto realmente sea exitoso. Muchas gracias.